Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes. Y también quiero que, así como están de pie, nos preparamos para leer la palabra del Altísimo Dios Todopoderoso en Marcos capítulo 13, 7, 8. En hebreo es Mordajai. Pero antes quiero que le mandemos un fuerte saludo a toditita nuestra gente que se nos está conectando desde Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y toda nuestra gente en Estados Unidos y México y por supuesto hasta en África. Mandémosle un saludo muy especial a toda esta gente. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando ustedes escuchen de guerras y rumores de guerras, no tengan temor, porque estas cosas tienen que suceder. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino sobre reino. Mire qué interesante, porque se levantará nación sobre nación. Lo leí primero. Esta es la más actualizada. Y se va a dar cuenta cómo se está cumpliendo al pie de la letra. Naciones sobre, encima de naciones legalmente constituidas como naciones. Reino, reinado, los mismos reinos, dicen, de las tinieblas, están peleándose entre ellos mismos. Reino contra reino, sobre reino. Habrá terremotos en varios lugares. Eso ya lo hemos visto en este mismo año. Y por misericordia de Dios, aunque todavía no se ha ido el año, América se salvó, o al menos hasta el momento se ha salvado, de no tener uno de esos temibles terremotos. A pesar de que estamos teniendo récord de movimiento sísmico, pero récord, que la tierra se está moviendo como nunca antes. Dice, y habrá hambrunas. Ya lo estamos teniendo. África, Cuba. Hay miriadas de gente en Cuba que solo están comiendo un solo servicio de comida. Pero miles. Es el peor año que ha estado pasando Cuba en la crisis que está viviendo este pobre país. Haití, que en este momento no se sabe si es nación todavía o ya dejó de ser nación por la crisis que está pasando en este momento, ingobernable. Es impresionante esta palabra del Señor Jesús, porque Él habló que esto sería para la fase final, para el fin de la generación del retorno del pueblo de Israel. Recuerde que una generación dura 70 más 10 en rojo. El 14 de mayo del 2018 se cumplieron 70 años de la restauración de Israel en su territorio, tal como lo había dicho, que serían esparcidos entre todas las naciones del mundo, y que para el tiempo del fin, dijo Jesús, sería recogido. Y luego dice, y no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. En el judaísmo se conocen 70 más 10. Y mire, después del 14 de mayo de 2018, llevamos 6 años de estos 10 años en rojo. Y mire todo lo que está pasando. Dice, esto es solo el principio de los dolores de parto. O sea que lo peor está por comenzar. Las mismísimas palabras que dijo el secretario general de las Naciones Unidas.
Anoche cuando íbamos, coincidencia o no, Pastor Martínez, ¿se acuerdan que le dije que el que me estaba llamando era el sobrino del secretario general? Y quería que inmediatamente al llegar al hotel hablara para una administración de algunos gobernantes de África. Se mire qué interesante. Dijo el secretario general: lo peor está por venir. Esas fueron sus propias palabras. Solo el principio de dolores. Oremos. Gracias, amantísimo Dios y Padre Celestial. Le pedimos que bendigas esta palabra. Que su palabra no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para las almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablemos sobre la noticia de este día. Más bien, de estos últimos 3 días. El pasado lunes, o más bien el pasado martes, terminó la cumbre del G20, donde estaban reunidos las 10 naciones, entre ellas los 10 más poderosos del mundo. Y allí mismo se habló de profundas inquietudes del tema que vamos a hablar ahora. En especial por la orden que dio el presidente Joe Biden, y que algunos dicen esto vino a echar más leña al fuego, pero en realidad ellos, sin darse cuenta, están cumpliendo sin darse cuenta la profecía de Dios. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hace 2 años, hace 3 años, se va a cumplir 3 años ya. Este próximo, el futuro mes de febrero del próximo año, reventó una crisis en el mismo Europa, cuando ellos ya no esperaban esto. Por eso el tema Rusia, el oso herido, porque así se identifica en Apocalipsis a Rusia, como el oso herido. El camino final a Gog y Magog, podría ser esta la parte final ya de esta guerra que comenzó en febrero del 2022, que se incrementó el 7 de junio de octubre del año pasado, y que se extendió hasta el Medio Oriente en estos momentos. Es posible que estamos viendo el movimiento de esos 4 caballos del Apocalipsis, aunque se me olvidó cuando el pastor me gusta siempre utilizar mis libros. Aquí, si me lo traen uno, en mi libro Israel al filo de la profecía, cuando escribimos proféticamente con toda la investigación, hablamos de ese caballo blanco. Y se escribió un caballo blanco que salió venciendo para vencer. Otra traducción es conquistando sobre conquista. Como luego, al final de toda la investigación, concluimos que se trata del nuevo orden mundial, que finalmente será montado por un personaje a quien los evangélicos lo identificamos finalmente como la bestia anticristo. En este momento el nuevo orden mundial ya es una realidad en su totalidad, y se consolidó con la pandemia del coronavirus el 2020. ¿Cómo se consolidó? Primero, porque esa ha sido la primer pandemia en la historia, porque las otras realmente no fueron pandemias.
¿Por qué? Porque pandemia quiere decir globalmente. Si bien es cierto, se había tratado en el 2007 o 2003, después del 2014, pero no fue pandemia. Porque no cayeron los 5 continentes de rodillas. Fue hasta el 2020 cuando simultáneamente los 5 continentes cayeron de rodillas en la famosa encerrona que nos mandaron a toditito los 5 continentes. De hecho, a mí me tocó tener la experiencia previo a la famosa cuarentena, estar en los 2 países simultáneos al mismo tiempo. Primero, me toca agarrar uno de los últimos aviones de Italia. Y ese miedo, ese pánico que se venía en el avión. Y segundo, inmediatamente llego de Italia, me toca estar aquí con ustedes, Pastor Nelson. Y me toca tomar ese día, cuando llegamos al aeropuerto, estaba cerrando el aeropuerto Aurora. Y era el último avión que estábamos saliendo. Recuerdo que cuando iban los de migración decía, apure, rápido. Y se cerró el aeropuerto Aurora. Simultáneamente los 5 continentes fueron cerrados. Y nos mandaron a una escalofriante cuarentena. ¿Se acuerdan ustedes? Los 5 continentes simultáneamente. Algunos dicen, ese fue el triunfo ya del nuevo orden mundial. Y como decía alguno de las personalidades amigos de su servidor, siempre me decía, Antonio, recuerda, esto no es un ensayo. Esta pandemia no es un ensayo. Esta pandemia es un entrenamiento. Los están entrenando para el control del gobierno del anticristo. Los están enseñando a obedecer, a inclinarse. Los están entrenando para recibir la marca en el futuro cercano. El QR, la lamparita en la frente, cuando todos ustedes ponían su frente, ¿se acuerdan? Y le ponían una lamparita. La mascarilla, no podías comprar ni vender. No es que esa era la marca, no. Un entrenamiento. Y así ustedes obedecieron todo, obedecieron fielmente. Pero también, cuando el nuevo orden mundial declaraba con creces el triunfo, que ya se había pasado la pandemia, se dan pasos, aunque todavía no han sido sueltos en su totalidad. Es solamente así, porque el caballo blanco todavía no ha salido el líder. El caballo rojo son los pasos que se están dando, pero todavía no ha sido suelto. Representa la guerra. Y aquí es donde puede entrar en potencia esta profecía. Siempre la han predicaron todos los más grandes connotados predicadores de toda la historia. Como el escatólogo de la Edad Media, y hoy reconocido como científico también, el escatólogo judeo-cristiano Isaac Newton. Dijo en sus escritos Isaac Newton que cuando estuviésemos cerca del fin del mundo, está hablando de la Edad Media, habrá una crisis en el Medio Oriente donde los espíritus de ranas serán sueltos para desatar odio contra el pueblo de Israel. Wow, uno de los científicos citaba esas palabras y decía, impresionante por lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero miremos lo que dijo este profeta. Escribió 500 años antes de Cristo. Dice así: vino a mí palabra de Yahweh,
diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y profetiza contra él diciendo. Hoy todititito los expertos, como desde aquella época, por las referencias que da Ezequiel, es lo que hoy se conoce como Rusia. Y dice que en la parte final, porque dice Ezequiel que esto es para la parte del fin, se levantará un líder en esa nación, un líder que es el mismo espíritu de Gog y Magog, o conocido también como el espíritu maldito de Amalek. Dice que se levantará ese Gog y Magog desde los confines del norte, y se unirán con él múltiples de naciones. Pero sigamos leyendo. Así ha dicho Jehová o Yahweh, el Señor: yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti junto con todo tu ejército, caballos y jinetes completamente equipados, una gran multitud con paveses y escudos, armados todos ellos con espada. Y miren lo que menciona aquí: Persia, hoy en día Irán. Digamos entonces Irán, Cus. Cuando estudiamos toda la palabra Cus, encontramos que son las tribus triviales desde aquel entonces, conocidos como los hutíes. Qué interesante, porque los hutíes después del 7 de octubre del año pasado, no han dejado de bombardear indiscriminadamente contra el pueblo de Israel. Desde Yemen, desde Siria, desde Irak. Y luego dice Cus y Fut. Hoy en día los expertos dicen que son otra de los movimientos triviales que componen desde África hasta el norte de Israel, pegado al Mediterráneo, es decir, Líbano. ¿Y quiénes son esos movimientos triviales? Hezbollah. Todos ellos, dice, dirigidos por Persia. Mire la historia. Dice: Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, son pueblos que están alrededor, entre lo que se conoce como Rusia, cerca de Rusia, hasta llegar la parte que se llama Kirguistán. Luego dice Gomer con todas sus tropas y la casa de Togorma. Hoy en día se conoce como Turquía. Y aunque Turquía es miembro de la OTAN, en estos momentos, después del 7 de octubre del año pasado, Turquía abiertamente se ha declarado que está listo con sus tropas para entrar y desaparecer al pueblo de Israel. Miren qué interesante. Dice: y sus tropas de los confines del norte, con todas las tropas, muchos pueblos estarán contigo, con Gog y Magog. ¿Adoran al Dios de la Biblia esos pueblos? Ninguno de ellos. Todos adoran a un Dios extraño. ¿No les suena extraño todo eso? Que ninguno de ellos adora al Dios de la Biblia. Solo hay un solo pueblo en todo el Medio Oriente. Un solo pueblo, rodeado por 22 naciones árabes. Esas 22 naciones árabes representan 124 millones de habitantes.
En medio de esas 22 naciones y 124 millones está un pueblo chiquitito, 6 veces más pequeño que Guatemala, solo 20,000 kilómetros cuadrados. ¿Quiere darse cuenta de que Dios existe? Dice la historia que una vez un materialista, así se conocía en aquel entonces, le preguntó a Napoleón, el famoso conquistador francés, le dijo: dame una sola prueba, una sola evidencia de que Dios existe y me basta, le dijo el materialista. Y dice la historia, en los escritos de Napoleón, dice que le dijo: ¿quieres que te dé una prueba de que Dios existe? Dijo: sí, una sola prueba. Y le dijo Napoleón: Israel. ¿Quieres darte cuenta que Dios existe? Mira Israel, esparcido entre todas las naciones del mundo, dijo Napoleón, y todavía no ha desaparecido. Esa es la prueba de que Dios existe. La existencia del mismo pueblo de Israel es prueba de que Dios existe. Porque desde el Antiguo Testamento han hecho hasta lo imposible por desaparecer al pueblo de Israel. Y no lo han podido desaparecer. Pero hay una profecía, una guerra. Es la guerra previo al gran pacto de la semana 70 y es la guerra previo entre todo ese proceso, entre ese pacto, el final de esa guerra y entre ese pacto es muy probable que va a estar el arrebatamiento a la iglesia. Es por eso que sabemos que el rapto está cerca. ¿Por qué creemos que esa guerra pudo haber dado inicio aquí? En febrero del 2022. Rusia decide invadir abierta y descaradamente a una nación completamente libre y soberana y democrática. Los expertos dicen que Rusia tenía un objetivo. Pero recuerde que esta profecía de Gog y Magog lleva 2 capítulos enteros. Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Y en uno de estos pasajes de Ezequiel 38 dice: he aquí que yo te traeré con carnada. Esa palabra la entienden bien los que son pescadores. El que es pescador sabe que para poder que el pez muerda el anzuelo necesita poner una carnada. Ezequiel dice, hablando Yahweh: y aquí que yo te traeré con carnada. Es lo original. No lo sabrás tú. Ese es el misterio que a veces la gente en conversa no entiende, los misterios de Dios. Los mismos políticos a veces no se dan cuenta que sin darse cuenta están en la profecía. Dice: no lo sabrás tú. Te traeré con carnada. ¿Qué pudo motivar al presidente Putin llevar a cabo esta invasión? Los expertos dicen que aquí pudo haber estado. En el 2019, Israel hizo público y fueron congresistas norteamericanos. Israel ha descubierto yacimientos de gas que podría proveer a toditito Europa, para que ya Europa ya no dependa de Rusia. Porque en estos momentos todititito Europa, para la época de frío, depende del gas que le manda Rusia por los tubos. Es como que Rusia en este momento tiene a Europa, como dice el dicho también aquí de ustedes los guatemaltecos, al toro por los cuernos. Pero Europa hace tiempo que se quiere deshacer de eso.
Y de momento aparece una viabilidad en el Mediterráneo, aquí mismo en el Mediterráneo, en dirección a los pueblos de Tarsi, es decir, España. Se han encontrado yacimientos de gas. E inmediatamente en el 2019 Israel hizo público que estará preparado para hacer el oleoducto más extraordinario bajo el mar, como lo tiene Rusia en este momento también, y proveer de gas a Europa. Eso, me recuerdo del congresista comiendo con él, me dijo: Antonio, me preocupa cuál va a ser la reacción de Rusia 2019. ¿Por qué? Porque le están quitando la gallina de los huevos de oro. Y efectivamente, en febrero Rusia invade un país en las propias narices de la Unión Europea. ¿Por qué en las propias narices de la Unión Europea? Porque a la pura par está Polonia, que es miembro de la Unión Europea y por ende de la OTAN. Así es que Rusia, sin darse cuenta, se mueve a Ucrania para provocar una crisis. Provoca esa crisis automáticamente. Y allí entramos en la profecía ya. En el 2023, misteriosamente, el oso herido está promoviendo un acercamiento de paz entre Turquía y Siria, que desde el 2012 había roto relaciones diplomáticas. Este acercamiento de paz podría estarse finiquetando a mediados del año. Eso sucedió exactamente en julio del año pasado, lo que deja el camino totalmente libre a Rusia e Irán para el cumplimiento de la profecía de Gog y Magog. Qué interesante, porque ¿cuál va a ser el país protagonista en la crisis después del 7 de octubre? Irán. Irán es el que está financiando en su totalidad a todititito los grupos terroristas del Medio Oriente. Y qué interesante que todo suceda solamente unos cuantos meses después de julio. Allí. Y estas eran las imágenes que nos mostraban los noticieros. Producto de ese proceso de paz, la Liga Árabe, ya que Turquía es miembro de la Liga Árabe, al darse las relaciones de paz, Turquía pidió que Siria fuese de nuevo aceptado en la Liga Árabe, y con ello quedaba listo el camino de Gog y Magog de las partes del norte de Israel. Así que Rusia empieza a dar pasos fuertísimos hacia el Medio Oriente. Pero también comienza otra profecía. Y reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, es territorio de Israel. Allí entraré en juicio con ella a causa de mi pueblo Israel, mi heredad, al cual ellas esparcieron entre las naciones. Porque no olviden que en el año 135, 136, el entonces Imperio Romano y el entonces emperador de origen español, Adriano, ordenó expulsar a todo el reducto de judíos que existiese sobre la tierra de Israel. Y decidió cambiar el nombre de tierra de Israel por el nombre de tierra de Palestina. ¿De dónde viene el nombre de Palestina? Bueno, si alguna vez usted va a Roma y paga el tour en Roma, va a ver que el mismo guía de turismo le va a señalar la séptima colina que rodea Roma y le dice: esa colina se llama Palestino.
de donde Adriano decidió ponerle el nombre a la tierra de Israel, Palestina. La idea de Adriano era para que al cabo de los siglos las naciones ya no se acordaran de la palabra Israel. Y de esa manera Satán iba a reclamar que esa tierra le pertenecía a él, porque Israel ya no existía. Aquí no está hablando el profeta Joel. Y casi lo logra, porque en casi 2000 años hasta los evangélicos dejaron de utilizar la palabra Israel y utilizaban la palabra Palestina. Hasta un canto compusieron los evangélicos: tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Pero cuando nació Jesús no existía Palestina, existía Israel. Después de haber sido esparcido entre todas las naciones del mundo, perseguido como ningún otro pueblo en la historia, y finalmente Adolfo Hitler desató el gran holocausto, matando a 6 millones de judíos, humillándolo en la manera más profunda, como a ningún otro pueblo en los campos de concentración. Era la profecía de Ezequiel. Y fui llevado a un valle de huesos secos en gran manera. Ezequiel 37. Y me dijo Yahweh: hijo de hombre, ¿ves esos huesos secos en gran manera? El profeta dijo: sí, Señor. Le dije: ahora dile a esos huesos secos, reciban vida. Y comencé a profetizar, dice Ezequiel, y vi cómo los huesos secos comenzaron a recibir carne, y vi cómo esos huesos secos resucitaban, y dijo: esta es la palabra para el tiempo del fin. Yo volveré a resucitar a mi pueblo y le volveré a dar espíritu de vida, y lo pondré en medio de las naciones y pelearán contra él, y yo saldré adelante con mi pueblo. El 14 de mayo de 1948 volvió a nacer la nación judía. Y qué interesante. Explico en un momento en el libro, en la primera parte, porque esta es la tercera edición. ¿Por qué el reloj? Porque Israel es un reloj de Dios. Mientras Israel estuvo fuera de su territorio, estoy citando una palabra de un científico, dijo: increíblemente, el mundo estuvo como inerte. No hubieron avance científico significativo. Hasta el 14 de mayo de 1948 anduvimos en burros y en caballos. Hasta el 14 de mayo de 1948 la inmensa mayoría de ustedes, los guatemaltecos, andaban en burros y en caballos. No había tecnología. Y a partir de aquel 14 de mayo es como que el reloj del fin del mundo se desató. La profecía de Daniel capítulo 12. Y habrá grandes avances científicos como señal del fin del mundo. Lo que más sorprende es que a partir del 14 de mayo de 1948 el hombre pegó salto en la tecnología sin precedente. Saltamos al espacio, a la luna, a la supertecnología. Yo recuerdo que allá cuando éramos jóvenes en los 80, digamos los 80, éramos muchachos jóvenes. No sé si el pastor Martínez también lo vivió. Claro que debe haber vivido, pero en aquel momento, cuando íbamos al cine para ver las películas de James Bond, y mirábamos la película de James Bond y salíamos nosotros los jóvenes hablando de lo que James Bond mostraba en su película. A un James Bond con una computadora portátil que no existía. Al famoso doctor,
Se me olvida que decían en la serie que hablaba con un reloj. Y nosotros salíamos del cine, wow, porque aquello era mitología. Un James Bond que hablaba con su computadora. Un doctor, se me olvida el nombre de esa serie. ¿Cómo? Sí, que hablaba con su reloj. Bueno, era ciencia ficción. Pero ahora para todos nuestros jóvenes eso no es ciencia ficción. Ahora todos nuestros jóvenes pasan hablando con el propio teléfono con la otra persona al otro lado del mundo, con su computadora. Mi niña y toditita la inmensa mayoría de los jóvenes en Estados Unidos viven hablando con su reloj, el famoso reloj inteligente, el watch. Ahora la inmensa mayoría de ustedes van en su carro nuevo y van hablando en su carro y el carro va contestándole. Y si vives en San Francisco, California, agarras la aplicación Uber y pides un taxi. Y al ratito te llega el taxi, pero el taxi no lleva chofer. Son los nuevos carros inteligentes de Elon Musk. Llega el carro, te abre la puerta y te dice, móntate. Y tú te montas y va todo, pero ¿cómo voy si no lleva chofer? Y todo eso ha pasado en solo 76 años. Así que esta profecía tiene que ver para estos días también. Porque antes de 1945 tampoco existía las Naciones Unidas. Así que todo se forma en esta fase final. Y reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, sea tierra de Israel. Allí entraré en juicio con ella a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, la cual ellas esparcieron. ¿Quién? Las naciones, entre las naciones. Y repartieron mi tierra. En el hebreo está más amplio porque es el original de la Biblia. El hebreo dice, y repartieron mi tierra a un pueblo que no es mi pueblo. ¿Y quiénes lo están repartiendo? Las naciones gentiles. Que a alguien no le guste, por favor, enójese con Dios. Solo que recuerde que la tumba le va a esperar muy pronto. Porque quien se mete con el de arriba, se mete con juicio. Como le pasó al presidente de Irán. No, allí no intervino ni Israel ni Estados Unidos. Sacamos un tema: juicio de Dios. Miguel y los seres del segundo cielo. Pasó algo allí. El 10 de mayo de este año sucedió esto profético de Joel. La ONU aprueba el ingreso del supuesto Estado palestino con 143 naciones a favor, 25 abstenciones y solo 9 votaron a favor de Israel. De esos 9, 2 fueron del continente americano: Argentina y Estados Unidos. Y en su totalidad el resto de América, incluyendo Canadá, votaron en contra de Israel, tal como lo estaba diciendo Joel. Su misión: repartir una tierra a un pueblo que no adora al Dios de Israel. Porque ellos no adoran al Dios de Israel. Por eso es que él dice: estoy indignado con las naciones porque están repartiendo mi tierra a un pueblo que no es mi pueblo. Si quiere eliminar la profecía, elimínala, pero ¿cómo la vas a hacer si los hechos son reales delante de Dios, lo que estamos viendo en la Biblia? Pero esto se ha puesto caliente, sin lugar a duda. Todo
comenzó ese 7 de octubre. Primero, febrero 22, la invasión de Rusia a Ucrania. Los expertos dicen que Rusia, que es la segunda potencia del mundo, porque lo es, militarmente hablando, Rusia, igual que Estados Unidos, tiene el poder atómico que puede desbaratar en 5 minutos. Ucrania es un país chico, relativamente hablando, no poderoso militarmente hablando. De momento entra una superpotencia, lo invade. Por lógica, era que máximo 3 semanas, un mes, Ucrania iba a caer de rodillas, vencido por Rusia. Pero no sucedió así. Ucrania se paró. Un joven presidente, por cierto, de origen judío, descendiente judío, se pone al frente de la nación de Ucrania y le dice: no nos vamos a rendir, vamos a pelear aunque tengamos que morir. La Unión Europea, al ver esa gallardía de ese joven presidente que ni siquiera ha sido militar, toma la decisión de respaldar total y absolutamente a Ucrania, porque ellos dicen: si se mete abiertamente con Ucrania, luego viene con nosotros. Al hacerlo la Unión Europea, se mete Estados Unidos de lleno a esa guerra. Y ya tenemos a las naciones en el camino de Gog y Magog. Todo es profético. Sin darse cuenta, ellos cumpliendo la profecía. Al meterse Estados Unidos, es lógico que le va a proveer de armamento y de inteligencia militar que Rusia no esperaba. Y pasa un mes y Rusia no gana la guerra. Pasan 6 meses y Rusia no gana la guerra. Pasa un año y Rusia no está ganando la guerra. Octubre del 2022 estoy en Bruselas, Bélgica, predicando allí. Y digo esa noche, me preocupa profundamente las reacciones del oso herido, porque el oso herido es más peligroso que cuando está completamente sano. Y eso lo saben todititos los pescadores o los que viven cerca de los ríos allá pegado a la parte de Canadá o pegado a Alaska. Saben que el oso, si está herido, huele sangre, se vuelve muchísimo más peligroso y más agresivo. Y la Biblia identifica a Rusia como el oso. Y dije en ese entonces en Bruselas, Bélgica, me preocupa porque el oso está herido y sabe que esta guerra no se la está ganando Ucrania. El oso sabe que quien está ganando esta guerra es su archienemigo. A ver, ¿cuál cree usted que es el archienemigo que los rusos consideran como su archienemigo? A ver, el que me diga aquí, el pastor lo invita a comer. ¿Cuál es el país que sabe Rusia que es considerado como su archienemigo? A ver, dígame. Estados Unidos. Está preocupado el pastor, dijo: voy a tener que invitarlos a todos. Y yo dije: Rusia sabe que no puede atacar a Estados Unidos, primero porque está muy lejos, segundo porque también es la primer potencia nuclear. Pero Rusia sabe que puede golpear a la niña de los ojos de Estados Unidos. Y esa niña de los ojos de Estados Unidos es Israel. Rusia sabía, lo dije allí, que si golpea a Israel va a desatar una crisis en el Medio Oriente, va a desviar la atención de Ucrania y la cosa se va a poner caliente. ¿Qué dice la profecía de Ezequiel 38? Y te traeré con carnada
no sabrás tú. Y te traeré hasta la región con todos tus pueblos vasallos, tus países vasallos. Y menciona Irán, los hutíes, los de Hezbollah y todos los grupos terroristas. Todos ellos armados hasta los dientes. Con poderosas armas, dice, vendrás contra mi pueblo. Pero allí mismo yo te golpearé, dice el Señor. Llega el 7 de octubre. Golpearon a Israel de una forma nunca esperada. Lo golpearon en el día más sagrado del pueblo judío, uno de los días más sagrados. Había terminado la noche de los tabernáculos y estaban celebrando el 8º día con la noche de la Simchat Torah. Eso quiere decir la danza de la Biblia. Durante toda la noche el pueblo danza en las calles con el rollo de las Sagradas Escrituras. Esa noche duermen hasta la 1, 2, 3 de la mañana. Era un Shabbat, 7 de octubre. Nunca imaginaron que un día sagrado, es un día de descanso, iban a penetrar en sus fronteras. Como dijo, entrarás tú en mi frontera pensando que no hay cerrojos, y entrarás y harás despojo contra mi pueblo. Pero ese día yo entraré en juicio, no solo contra ti, sino contra todas las naciones que se unan a ti. A partir de ese momento la situación ha sido crítica, hasta que el 10 de mayo todititititas las naciones, a excepción de Estados Unidos, 25 naciones de Europa y África, y solo un país de América Latina, Argentina, son los únicos que han quedado, o sea, no votaron en contra de él. No quiere decir que no hay amigos, sí quedan todavía amigos en Centroamérica. Por increíble que parezca, El Salvador. ¿Y por qué digo por increíble que parezca? Porque El Salvador tiene un joven presidente que es de origen palestino. Pero sin embargo, él desde antes de 2019 se convirtió a Jesús. Conozco a su pastor, al hermano Juan Carlos Hasbún. Y a partir de aquel momento, este hombre llamado Bukele conoció la Escritura. Y él sabe que la Biblia dice que son benditos los que bendigan a Israel y que son malditos los que maldigan a Israel. O como dijo el profeta Balaam, ¿por qué he de maldecir yo al pueblo que Dios no maldice? Y es que por lógica, claro, Bukele no se puede declarar, pero tampoco. De hecho, fue el primero en Centroamérica en condenar abiertamente la agresión que recibió Israel el 7 de octubre. Abiertamente a los grupos terroristas. Porque Israel no está en pleito con el pueblo palestino. Lastimosamente, el pueblo palestino es utilizado como escudo. A partir de aquel momento ha venido una crisis durísima a todas las naciones. Tal como Joel lo dijo, y sucederá que las naciones se levantarán. Apocalipsis capítulo 18, 16 dice: y vi que de la boca del dragón, de la voz del falso profeta y de la boca del anticristo, aquí lo menciono, los 3 espíritus de rana, salieron, dice, son 3 demonios, salieron por todo el mundo para reunir a todos los pueblos y reyes en contra de mi pueblo Israel. 3 espíritus inmundos salieron para reunir a todas las naciones. ¿Cómo? Redes sociales, Facebook, Twitter. En todos ellos ha salido para mostrar otra cara que no es la verdadera cara. Porque nadie ha dicho, como dijo
el primer ministro Benjamín Netanyahu en las Naciones Unidas. Somos un pueblo pequeño de 20,000 kilómetros cuadrados. Desde el 7 de octubre, simultáneamente nos están atacando de 7 puntos. Líbano, Siria, Irak, los huitíes y los 2 grupos terroristas dentro del mismo territorio de Israel. ¿Qué nación puede sobrevivir simultáneamente atacado por tierra, mar y aire? Con miles de misiles. ¿Que cómo esos misiles no han caído en el territorio de Israel? Bueno, vean la profecía del Salmo 7 y el Salmo 18, donde dice: y sucederá en aquel entonces que tú enviarás saetas ardientes contra mi pueblo, pero en el mismo aire en que envíes tus saetas yo las interceptaré y las haré explotar como relámpago. En el 2007 Israel no inventó, eso fue parte de la profecía. Israel creó la famosa arma cúpula de hierro, esa arma poderosa que cuando le mandan 500 o más misiles, de inmediato cúpula de hierro sale en adelante y se encuentra, hace que los misiles que van contra Israel se destruyan en el aire. La palabra de Dios, Salmo 7, Salmo 18. Túneles cavaste, lo dice el 18. Túneles cavaste y desde los túneles enviaste saetas contra mi pueblo, y en el aire yo las interceptaré, y en el mismo túnel que tú cavaste, en ese mismo túnel caerás tú. Wow. ¿Y cuál es la furia de los que tienen el espíritu antisemita o antisionista? ¿O el espíritu de Amalek? Furia porque Israel se ha defendido. Furia porque Israel no se ha dejado de desaparecer. Y dijo Benjamín Netanyahu: las naciones, así frente a todos los presidentes de Naciones Unidas, dijo: las naciones están enojadas porque nosotros los israelíes nos hemos defendido. Y dijo: pero quiero decir que nosotros no nos vamos a dejar desaparecer. Vamos a pelear porque el Dios de la Biblia está con nosotros, y vamos a pelear y no vamos a perder esta guerra. Irán disparó 300 misiles de largo alcance. ¿Sabe lo que significa 300 misiles altamente poderosos contra el pueblo de Israel? Y que ni uno de ellos cayera. Toditito fueron desbaratados en el aire. Por primera vez, un país hermano árabe, Jordania, se unió para ayudar al pueblo de Israel con su aviación aérea en el aire para interceptar esos misiles de largo alcance. Algunos dicen que ese ataque de 7 naciones, de 7 pueblos simultáneos dirigido por Irán, hay alguien que está detrás de ello. Y ese es Gog y Magog, Rusia. Rusia quiso desaparecer a Israel. Era por lógica, Israel iba a desaparecer. 7 ataques simultáneos por todos lados. Pero Israel no solo se defiende, sino que va a dar un golpe durísimo y mortífero a sus enemigos, tal como lo dice Ezequiel 38 y 39. Pero eso deja sangre en el ojo. Las naciones están enfurecidas porque Israel no ha desaparecido. E incluyendo el propio Vaticano el día de ayer 20 de noviembre. El Papa Francisco
Algunos dicen se quitó la máscara. Porque en todo un año nunca condenó abiertamente a los terroristas de Hamás, ni a Hezbollah, que desde el 8 de octubre disparó indiscriminadamente contra el pueblo de Israel, obligando que 80,000 familias judías fueran evacuadas por todo un año, dejando sus casas, sus tierras, sus ranchos también. Tampoco el Papa nunca dijo que los terroristas utilizan al pobre pueblo palestino como escudo. Los hospitales, las escuelas, las mezquitas. Desde allí disparan sus misiles para que cuando Israel responda, caiga en apartes civiles. Y entonces la noticia: judíos asesinos bombardean escuelas, bombardean centros de concentración. Pero no dicen que de allí se están disparando misiles contra el pueblo de Israel. Nunca lo condenó, dice. Eso fue la reacción del gobierno de Israel ayer. Nunca el Papa condenó eso. Pero sí, el día de ayer salió. ¿Y qué casualidad? Que sale el día de ayer, un día antes de lo que va a haber ahorita más adelante, para enjuiciar a Israel. Lea usted quién es la gran prostituta en Apocalipsis 17 y se va a dar cuenta quién es. Así que no nos sorprende en lo más mínimo la reacción del Papa Francisco el día de ayer. Y la noticia del día de hoy: la gran hipocresía de la Haya, la Corte Internacional. A Dios gracias, Estados Unidos no pertenece a esa corte. ¿Por qué la gran hipocresía? Porque Rusia invadió a un pueblo inocente, ha asesinado a más de 200,000 personas en Ucrania, y de su propio país ha perdido más de 700,000 soldados, que son seres humanos. Son rusos, seres humanos, que tienen hijos, que tienen esposa, y que por culpa de un líder que la Biblia lo conoce como el príncipe de Gog y Magog. ¿Por qué la Haya no ha llevado a juicio a Putin por haber invadido a un pueblo? Sin embargo, hoy declara contra ellos dos, el ministro de Defensa y Benjamín Netanyahu. La razón: por defenderse. Los están enjuiciando sencillamente porque Israel se defendió. Y sucederá, dijo Joel, que las naciones se levantarán contra mí, contra mi pueblo, y desatarán mi furia. Pero la noticia que más es la que entramos ya en este momento y que nos acerca a la gran profecía, porque todo esto está en la profecía. Independientemente cosas oscuras que intervengan en esta guerra de ambos lados, no dudamos, pero la profecía se tiene que cumplir. La guerra de Gog y Magog. Y aquí es donde viene la situación delicada que vamos a hablar. El presidente Joe Biden hizo una declaración el lunes en la cumbre del G20. Anunció que le daba luz verde a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance para golpear ciudades en cualquier parte del territorio de Rusia. La razón: como una respuesta que tuvo asustado a todititos los presidentes de la Unión Europea la semana pasada, porque 10,000 soldados norcoreanos han intervenido ya en Rusia, a favor de Rusia contra Ucrania.
Eso significa que ya se metió un tercer país en la guerra. Al darse esto, Estados Unidos, como una respuesta de advertencia a Rusia, porque los expertos dicen que así como en este momento acaban de entrar 10.000 soldados norcoreanos para unirse al ejército de Rusia contra Ucrania, no dudan que en cualquier momento inmediatamente vendrían también soldados de otras naciones. Así es que el presidente, sin darse cuenta también en la profecía, Joe Biden, sin darse cuenta que está cumpliendo la profecía, ordena que Ucrania utilice misiles de largo alcance. Y eso provocó la ira del presidente Vladimir Putin de Rusia. Como vemos aquí, Ucrania y Rusia, la amenaza más fuerte. Europa está asustado porque ayer mismo antier, respondió el presidente Vladimir Putin y dijo que como Estados Unidos dio luz verde para usar misiles de largo alcance, entonces él estará listo para responder de la forma sorprendente. Y allí ha entrado el monstruo del peligro de un ataque nuclear que no solamente afecte a Ucrania, sino también a Europa. Pero mire dónde podría venir la profecía. Ucrania lanza misiles de largo alcance. Rusia se enfurece. Esa fue la noticia el día de hoy. Ya respondió Rusia. Algunos dicen una advertencia. Por primera vez utilizó un misil balístico de largo alcance. ¿Qué quiere decir? Misil que tiene la capacidad de llevar armas atómicas o en menor grado como arma sucia. Esto hace que el día de hoy la tensión en todo el mundo esté muy fuerte. Pero nos recuerda esta profecía también. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí que viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual yo he hablado. Vamos a esta parte. Rusia lanza misil balístico interoceánico. Por primera vez. Peligrosa advertencia. Los expertos dicen, ¿podría Rusia golpear a Ucrania con armas nucleares? No se descarta. La otra posibilidad, dicen, arma sucia. Es lo más probable. Pero el problema es que si lanza arma sucia o nuclear, va a golpear a Polonia. Y Polonia es miembro de la OTAN. Eso significa que de inmediato Gran Bretaña, Francia y todos los demás van a reaccionar, lo cual a Rusia no le convendría. Y aquí podría venir la profecía. Tal vez algo de esto nos va a recordar lo que sucedió en el mes de octubre en Líbano. Cuando el Estado de Israel da un golpe mortífero a los terroristas de Hezbollah. Tenían 2 edificios. En esos 2 edificios tenían, entre comillas, gente civil viviendo, y debajo de los 2 edificios el gran búnker, de donde planificaban todos los ataques contra el pueblo de Israel. Israel le da un golpe que nunca esperaron ellos. Es el único país en la historia, dicen los expertos, que antes de bombardear manda un aviso a los civiles para que salgan y enfrentarse con todo esto. Israel manda rápidamente
mensaje a los que vivían en ese edificio: abandonen el edificio. Y da esas imágenes que usted vio, que nos recuerda la profecía de Ezequiel 38. Aquello enfureció. Esto fue en septiembre que vio. Enfureció lo más profundo a Irán, porque le golpeó a la niña de los ojos de Irán, a Hezbollah. Una semana después, Irán respondió y envió 200 misiles balísticos contra el pueblo de Israel. Milagrosamente, Israel, con cúpula de hierro, pero la más poderosa, que se llama flecha, interceptó los 200 misiles. Y una vez más, el Salmo 7, Salmo 18, se cumple allí. Pero Israel tenía que responderle, porque si no lo hacía, es un acto de debilidad para lo miran ellos. Así que Israel, de inmediato, semanas después, le respondió con una severa advertencia a Irán. La aviación israelí voló más de 2.000 kilómetros sin que lo pudieran detectar. Penetró hasta el territorio de Irán y bombardeó bases especiales de Irán, mandándole un mensaje: por ahora le bombardeamos eso. Quiere decir que la próxima va a ser su planta nuclear. Aquí es donde puede venir la doble profecía. Aquí es donde puede venir la doble profecía. Solo Dios sabe. Permita a Dios que no. Al menos en lo que falta de esto que voy a mencionar ya. Hay temor en Europa de que Rusia trate de golpear con arma nuclear o arma sucia a Ucrania. Pero como escatólogo, y de acuerdo a la profecía, mi preocupación no tanto es Ucrania. Recuerden que para Rusia, ¿cuál es la niña de los ojos de Rusia? A ver, díganme, ¿se acuerdan? Israel. Y recuerden que Ucrania tiene sangre en el ojo, que es el cachorro del oso. Y Ucrania ha dicho que va a responder. Israel le ha dicho: si tú nos vuelves a tocar, ya no va a estar Joe Biden. ¿Por qué? Porque Joe Biden fue el que le suplicó al ejército de Israel que por favor no atacara la planta nuclear de Ucrania, de Irán. Y por obedecer a Israel le dijo: está bien, pero si Irán nos vuelve a atacar y nos golpea a nuestra población civil, no tendremos más remedio. ¿Podría ser el cumplimiento de la profecía de Ezequiel que leímos? Porque Ezequiel 38 dice que vio a enterradores que iban encapuchados y ponían señal en los cuerpos para que viniesen enterradores especiales. Eso quiere decir personas que murieron con radiación. Quiere decir que en esta guerra va a haber un incidente nuclear. La pregunta del $1.000.000 es: ¿será en Ucrania? ¿O será que Irán va a golpear a Israel y Israel no va a tener más remedio que golpear a Irán en su planta nuclear? Y eso desataría una catástrofe en los pueblos cercanos de Irán. No olvide lo que pasó en Chernobyl. Ezequiel 38 y 39 menciona que algo así va a pasar. Si eso llega a pasar, va a haber una crisis mundial.
No la tercera guerra mundial, porque la tercera guerra mundial o los pasos de la tercera guerra mundial está profetizada para el fin de la gran tribulación. La guerra de Gog y Magog es la que va a iniciar la gran tribulación. Porque si esa crisis se da, el mundo va a entrar en tensión mundial. Y allí es cuando van a pegar a grito, a grito, a grito la intervención de un hombre. Y que ese hombre intervenga, provoque un pacto, en una sola hora termine con la guerra. En mi libro, Israel al filo de la profecía, menciono que hay tres bestias. El antipadre, que será el anciano de rostro fiero, y que luego ese anciano de rostro fiero le dará su trono y su autoridad a su hijo, el anticristo, con el respaldo del falso profeta. Estamos al borde de esa profecía. Todo lo demás ya está cumplido prácticamente. En este momento el mundo entero, en su totalidad, el mundo, incluyendo los guatemaltecos, tienen la vista puesta en estos dos hombres. Putin, porque la administración Biden no pudo negociar con él para que se terminara la guerra en Ucrania. Y alguien tiene que negociar, dicen. Esa es parte de la profecía de Gog y Magog. Y la recién elección de ese líder que no es político, que es un comerciante, que tiene la característica de un rey sin ser rey, rostro fiero, soberbio en su momento. Ese líder ha sido elegido en la primer potencia del mundo. Pero como él no es un político, es un comerciante. A ver, ¿qué es la especialidad de un comerciante? Díganme ustedes, ¿qué es la especialidad? Negociar. Tú me das, yo te doy. Los expertos dicen que el único que puede negociar la gran crisis que está metido en este momento en el mundo, en la guerra de Ucrania y en la guerra o la amenaza de Irán hacia Israel, es el presidente Donald Trump. Pero él no tomará posesión sino hasta el 20 de enero. ¿Qué va a pasar en todo este periodo como está la cosa tensa? Y si la situación revienta, entonces el mundo estará pidiendo a gritos, pero a gritos. Lo que más sorprende es que el presidente Donald Trump es amigo de Putin. Y dicen los expertos que el único que puede sentar a Putin para negociar es Donald Trump. Si eso es así, nos estamos acercando a la profecía. La pregunta del $1.000.000 mientras nos vamos a preparar para orar ¿es Donald Trump el último precursor para que surja ese personaje que menciona la Biblia? Y si ese es así, entonces el arrebatamiento de la iglesia está mucho más cerca de lo que usted no lo piensa. Y si ese es así, entonces viene un 2025. Yo no sé si lo vamos a pasar todo. Recuerde que los 10 años en rojo terminan el 2028. ¿Coincidencia o no? En toditititititito, nuestros jóvenes que están aquí siempre han oído hablar de la Agenda 2030.
¿Coincidencia que se esté hablando de Agenda 2030 cuando el 2028 terminan los 10 años en rojo? Si eso es así, el reloj del fin del mundo, e Israel está en todititas las naciones, milagrosamente ha sobrevivido de ataques de miles de misiles simultáneos sobre su población civil, sin que no hayan provocado mayor impacto. ¿Quiere darse cuenta de que Dios existe? ¿Cómo es que este pueblo no ha desaparecido? ¿Quiere darse cuenta de que Dios existe? ¿Cómo es que en todititititito el Medio Oriente ninguna sola de esas naciones adora al Dios de la Biblia? Irán, Afganistán, Pakistán, Irak, Arabia Saudita, Yemen. Ninguno solo de ellos adora al Dios de la Biblia. El único pueblo en el centro de ellos que adora al Dios de la Biblia se llama. ¿Quién cree que está enfurecido entonces con este pueblo? ¿Quién cree que está enfurecido? Satanás, el diablo. Pero recuerde, si en el Antiguo Testamento no lo desaparecieron, tampoco lo van a desaparecer ahora. Pero a la vez es parte de la profecía, de las señales del fin del mundo y por ende la inminente venida del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Que hay fuerzas oscuras en estas guerras de ambos lados, por supuesto que las hay, que sin darse cuenta están cumpliendo la profecía, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Serán estos dos hombres los de la profecía? En este momento los ojos del mundo están con estos dos hombres en todititito el mundo. Pero el pueblo evangélico no debe de poner su esperanza en estos dos hombres, porque nosotros ya no necesitamos un nuevo Salvador, ya tenemos un Salvador. Aquel que murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y esperamos su venida. Créalo o no lo crea, acéptelo o no lo acepte, el Rey viene pronto. Cristo viene por su iglesia. Recuerde que la gran tribulación comenzará con el famoso pacto de paz, cuando las naciones van a pegar grito ante ese incidente que es casi seguro que se va a dar. Allí es cuando las naciones van a pegar grito por un Salvador que va a ser milagrosamente el pacto, entre comillas. Tan santo Dios, tan cerca estamos de la venida de Jesús. Dichosos los que reciban a Jesús, dichosos los que tengan a Jesús en su corazón. Hay personas que, aunque miren las evidencias, es posible que traigan, lo digo en mi libro, el espíritu de Amalek en ellos. No se van a conmover. Pero hay personas que todavía hay esperanza, porque todavía saben que el Dios de la Biblia sigue siendo el mismo Dios de ayer, de ahora y por los siglos, y que Jesús está listo para recibirlos.